La pregunta de interés de esta conferencia es por qué la desigualdad ha cambiado en ciertos países y en particular en Latinoamérica, por qué ha disminuido. En el caso mexicano, lo que yo estoy investigando y la pregunta de interés es por qué también la desigualdad en México ha caído, sobre todo la desigualdad en el ingreso laboral. Si medimos la desigualdad de ingreso laboral ha caído en los últimos 15 años. Entonces la pregunta es por qué. Una posible hipótesis es que la oferta relativa de trabajadores calificados ha aumentado sustancialmente y esto ha ocasionado una caída en los salarios relativos. Esto sí lo observamos. Observamos un gran aumento de la oferta relativa y también una caída en los salarios relativos correspondientes a los trabajadores con educación superior versus otro tipo de trabajadores. Nosotros lo que observamos en los datos es que los ingresos laborales de los trabajadores más capacitados, los niveles absolutos han caído. Y esto no se explica en comparación con otros países. O sea, lo que hemos observado en la mayoría de los países, sobre todo desarrollados, es que los salarios de los trabajadores más capacitados ha ido en aumento. En México está pasando lo opuesto. La desigualdad se debe principalmente a una caída en los salarios absolutos de los trabajadores más capacitados. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué se da esto? Y nosotros planteamos con mis coautores Luis Felipe López Calva, que trabaja en el Banco Mundial, y Nora Lustig, que trabaja en la Universidad de Tulane, ¿por qué? ¿No? Y planteamos dos posibles hipótesis. Una es la hipótesis de la educación degradada a nivel universitario y la otra es una obsolescencia de los trabajadores, sobre todo con mayor edad. Entonces, una hipótesis posible es de que el aumento de la oferta se haya debido principalmente a universidades con menor calidad que otras. Pero si esto es cierto, deberíamos estar observando tanto una caída en los salarios de estos tipos de trabajadores y un aumento en la desigualdad. Y lo único que observamos es una caída en los salarios de todos los trabajadores, lo cual no es tan consistente con esta hipótesis. El otro aspecto de la obsolescencia de las habilidades, observamos una caída sustancial principalmente en los trabajadores con mayor edad y sobre todo los trabajadores que nacieron en 1950, 1954, de 1955 a 59, hay una caída sustancial en los salarios de esos trabajadores. Entonces, el hallazgo que estamos encontrando es de que si bien en todos los trabajadores ha afectado, hay una caída en los salarios, no se puede decir solo un grupo cayó en los salarios, todos los trabajadores han sido afectados. Dentro de esos trabajadores, los más afectados han sido los trabajadores con mayor edad. Ese es el hallazgo principal y esto nos lleva a preguntas adicionales, ¿no? Preguntas adicionales como ¿por qué se da esto? Sí, se da entre industrias, es un patrón entre industrias, entre ocupaciones, es un patrón entre carreras. Nos lleva a más preguntas y eso es lo que estaremos analizando en el futuro cercano.